Gracias por esta oportunidad de poder presentarles una de las dos técnicas administrativas especializadas en administración agropecuaria que he desarrollado durante mi vida académica y de investigador en el área de los agronegocios. La técnica se denomina Proceso Administrativo Agropecuario Estratégico, con las siglas PAE, y se inicia en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974, en donde se inaugura el Departamento de Economía y Administración, y el grupo de investigadores estuvo encabezados por el maestro Ernesto Béctol Gómez y por un servidor, Alfredo Aguilar. Llevamos a cabo una serie de trabajos de investigación a nivel de licenciatura y las primeras en maestría, para que durante 4 décadas de investigación continua y de constantes modificaciones y actualizaciones pudimos presentar en el 1990 el producto final en una edición de administración agropecuaria por parte del grupo Limusa. En el año 2000 hubo también otro apoyo por parte de a partir del año 2000, por parte de los alumnos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que a nivel también de licenciatura y maestría pudimos reactivar, renovar, rediseñar el proceso administrativo agropecuario. Aquí está la primera figura de 1978. La primera figura definida después de 4 años de redacción, de captar lo mejor de los autores clásicos de administración, adaptarlos y adoptarlos a la administración rural, y esto nos fue dando esta primera figura que nos permite ya hacer el estudio de las 5 funciones básicas del proceso administrativo agropecuario. Las funciones administrativas que escogimos son 5, tomando en cuenta el medio ambiente del sector rural, de la empresa agrícola, ganadera o forestal, de la empresa agroindustrial y agroalimentaria. Y entonces escogimos las 5 funciones de planeación, organización, integración, dirección y control. Y después de muchos años, en el año 2000, logramos una 6ª edición del Tratado para Administrar los Agronegocios, que inicialmente en las ediciones anteriores se había manejado como Texto de Administración Agropecuaria. En la 6ª edición, una vez revisada y reconformada, consideramos que podía manejarse el término de Tratado para Administrar los Agronegocios por la selección fina de la temática que se incluye en dicho texto. Y aquí tenemos la primera función con esta figura representativa de lo que debe ser una buena planeación en las empresas nacionales y regionales. Escogimos también 6 etapas que consideramos más que suficientes para estudiar la primera función de planeación del proceso administrativo. Sus etapas o actividades son definir objetivos, previsión, políticas, programas, procedimientos y toma de decisiones. Hay un texto muy práctico denominado planificación estratégica, en donde también se amplía lo que se señala anteriormente, como ya señalamos, en el Tratado para Administrar los Agronegocios. Pero la metodología completa está presente en el primer libro antes señalado. Aquí se enriquece, en este segundo texto se enriquece algunos elementos, pero aquí tienen ustedes las figuras de las etapas y actividades que se establecen de manera muy concreta, resumida. Hay un documento completo de 55 páginas en donde se explica de manera en detalle cada una de las etapas de las 5 funciones administrativas que estamos analizando. La segunda función, organización, también como lo indica la gráfica, es el concepto de llevar a cabo una buena división del trabajo, entre otras cosas, una definición de responsabilidad, una adecuada delegación de autoridad
y aparece por primera vez el concepto de coordinación, que en este caso la mencionamos como coordinación organizativa. Y existe un manual práctico en donde viene la explicación de cada uno de los detalles que complementa al tratado. Podríamos decir que es un resumen del tratado este manual en sus 4 etapas básicas de la organización como función clave. Aquí tienen ustedes nuevamente las etapas de organización en donde destaca la división del trabajo, la responsabilidad, la autoridad y la coordinación, que por primera vez aparece como coordinación organizativa. La integración, una función que eh, nos dio mucho interés integrarla, incluirla, mejor dicho, en el proceso administrativo agropecuario estratégico, porque son una serie de conductas muy interesantes que tienen que lograrse para la buena marcha administrativa de todo negocio agrícola o pecuario. Las conductas que deben de alcanzarse son conjuntar, seleccionar, capacitar y por segunda ocasión está presente la coordinación, que en este caso se suscribe como coordinación integradora. Aquí están nuevamente las conductas que deben de alcanzarse para llevar a cabo una adecuada y fructífera integración de la empresa. La dirección es la cuarta función administrativa, una función de mucho reto que tiene que ver con las cualidades personales del que dirige, su formación familiar, su formación profesional, su formación universitaria, si la tiene, para poder dirigir en forma adecuada, completa, la dirección de una explotación. La dirección tiene también 5 conductas, que son guiar, supervisar, motivar, incentivar y la coordinación directiva. Aquí sí entran una serie de conceptos que tienen que ver particularmente con la motivación y el manejo de los incentivos, que muy poco se hace en la actividad agropecuaria. Se especifica bien en dicho documento, en dicho capítulo de 53 páginas actualizado, qué es lo que más conviene en los aspectos de guiar, supervisar, una actividad importantísima también que debemos aceptar todos, saber ser supervisados y después saber supervisar en las actividades que desempeñamos a nivel rural. El control es la quinta y última etapa, podemos decir como su nombre lo dice, un examen de conciencia, 5 etapas o actividades muy importantes. Regresamos a las etapas, se dejan las conductas en las funciones de integración y dirección, y aquí en ese examen de conciencia que he señalado, las etapas son comprobar, evaluar, valorar, corregir y evitar. Si nosotros logramos llevar a cabo estas 5 etapas, sabiéndolas aplicar, está garantizado un diagnóstico completo sobre el control de la empresa. Sobre todo si logramos en ese diagnóstico tener la información completa de las etapas y acciones que se desarrollan para el control adecuado de la empresa. A continuación viene la necesidad, sobre todo entre los estudiosos, entre los académicos, entre los estudiantes de licenciatura y posgrado, la necesidad de desarrollar un seminario comparativo. ¿En qué consiste esta etapa? Es el análisis de un caso práctico. Esta investigación de campo, práctica, aplicada, se basa en analizar y revisar cómo se administran las explotaciones agrícolas, ganaderas o agropecuarias, basándonos en la aplicación del PAE, comparándolo con las actividades que se desarrollan en cada empresa. Por tal motivo, el estudioso o estudiante debe escoger una explotación de su predilección y entrevistar en la forma más amplia posible
al administrador o encargado de la empresa para ir captando la información sobre las 5 funciones administrativas y cómo se llevan a cabo, y así ir sugiriendo algunas medidas que puedan ser aplicadas para el beneficio de la propia empresa. Una vez que se ha desarrollado la investigación del caso práctico, esta se presenta de manera descriptiva ante el grupo, estableciendo las comparaciones del PAE con la realidad técnico-administrativa de la empresa. Aquí esto es un aspecto muy interesante porque se va a comprobar cómo se aplican cada una de las 5 funciones administrativas, qué concepto se tiene de cada etapa o de cada conducta por parte del productor, por parte de los empleados y trabajadores, y se analiza la posibilidad de aplicar algunos aspectos que no están incluidos y que aparecen en la figura del proceso administrativo agropecuario estratégico. El proceso administrativo agropecuario estratégico, finalmente, podemos decir que a partir de 1990 y confirmado y ratificado como teoría en el año 2000, abarca 24 acciones. Si todos vemos nosotros en la figura, son 24 acciones concretas que seguramente cuando uno ha analizado, como me ha pasado en la experiencia profesional, una empresa, pues algunas de estas acciones se llevan a cabo, incluso algunas muy correctamente. Pero como un ejemplo práctico, en una experiencia que se tuvo con un buen ganadero regional, me acuerdo que él me señaló y dijo, de las 24 acciones, como usted se dio cuenta, yo llevo a cabo 12 de manera muy correcta. Hay 6 o 7 que me parecen inalcanzables en este momento, en las condiciones en que está la empresa, pero hay 5, 6, 7 acciones que yo no había considerado. Este diagnóstico que usted hace, profesor, me dice el ganadero, con estas 4 o 5 acciones que usted me da a conocer y que yo debo desarrollar, creo que se cumple muy bien la finalidad de lo que es el proceso administrativo agropecuario estratégico. Les agradezco mucho su presencia en este video, de escucharlo. Quiero decirles que estoy a sus órdenes en este correo electrónico para futuros intercambios, para futuros comentarios, para futuras invitaciones de ambas partes, de poder intercambiar experiencias de muchos años, y que en el estudio de algunos trabajos de investigación, al tener la información, pues se ahorra uno mucho tiempo. Yo les digo a mis alumnos que con el manual que llevamos del libro de texto, prácticamente se ahorran 10 o 15 años de trabajo. Lo que tiene que hacer es ampliarlo, corregirlo, aplicarlo, avanzar, para que la administración agropecuaria esté al día en todos los avances de lo que es la administración en general y la administración aplicada. Les agradezco su atención, estoy a sus órdenes y muchas gracias.